A Él sea la gloria, mis hermanos. Y justamente vamos a cantar una alabanza que dice de esta manera: de gloria en gloria. Yo quiero ver tu luz brillando en mí. A través de mí ser un altar, que todos puedan ver y que todos oigan. Vamos a alabarle a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, con nuestras palmas, con nuestras voces. Dígale ahí donde está. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Wow, oh, wow, oh, wow, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Wow, oh, wow, oh, wow, oh. Vamos a decir una vez más: de gloria en gloria te veo, Dios. Ahora aquí: de gloria en gloria te veo, Dios. Una vez más aquí: de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. De gloria en gloria le veremos a Él, a nuestro Señor Jesús. Vamos a leer una vez más una porción de nuestra Biblia, ahí nomás paraditos, el Salmo 46, si lo tienen. Salmo 46. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Amén.
El verso 1 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y temibles los montes a causa de su braveza. Justamente esta oración sea convertida en canción esta mañana. Y dice: eres mi fortaleza. Vamos a cantarle en esta mañana. Tú eres, vamos. Eres Señor. Cante conmigo ahí. Mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Eres Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Levante su voz con nosotros. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna,
Oh sí, Señor. ¿Por qué no le da un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana? Nos podemos sentar, mis hermanos. Hermanos, ahí donde están, yo le invito a que pueda inclinar su rostro y podamos orar y podamos acercarnos a nuestro Señor. Padre eterno, Padre bueno, gracias te damos. Porque como hemos cantado, Señor, tú eres nuestro Dios. Tu gracia es quien nos levantó. Tu gracia, Señor, es quien nos santificó y nos santifica diariamente. Es por eso, Señor, que en esta mañana venimos con un corazón dispuesto, venimos con un corazón rendido a ti, para que tú nos hables, Señor, para que tú puedas tratar con nuestro corazón, para que tú puedas, Señor mi Dios, a través de tu palabra, mostrarnos, Señor, las cosas que tenemos que seguir avanzando en esta vida. Que tu palabra, Señor, sea espejo a nosotros, para mostrarnos, Señor mi Dios, las cosas que tenemos que dejar. Señor mi Dios, las cosas que tenemos que enmendar en nuestra vida y de esa manera seguir adelante. Señor, tú eres nuestro Dios. A ti te adoramos, a ti te exaltamos en esta mañana. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, una vez más, muy buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días. Buenos días, mis hermanos. Qué gozo y qué alegría es poder estar en la casa del Señor el día de hoy, en el cual podemos nosotros juntarnos para alabarle a nuestro Dios. Nos levantamos para poder acercarnos al Señor y de la primera mañana el poder escuchar su palabra. Amén. Pero también es bueno y gozoso y agradable cuando nosotros como hermanos estamos juntos, como dice la palabra, estando en armonía. Porque cada uno de nosotros somos parte de la iglesia del Señor, parte de su cuerpo. Es por eso que yo le voy a pedir que ahí donde está, póngase de pie, por favor. Levántese un momento y salude por lo menos a 3, 4 personas. Salga un momento de su lugar. Regálele un fuerte apretón de manos, una sonrisa y que de esta manera podamos nosotros tener este tiempo con la palabra del Señor. Qué bueno es cuando nosotros como iglesia nos acercamos para poder escuchar su palabra y qué bueno es cuando estamos juntos para poder hacerlo. Mis hermanos, el día de hoy quisiéramos seguir con la temática de este mes, la cual se ha titulado de la siguiente manera, es el amor en la familia, el amor en la familia. Y hemos visto en los dos primeros, ¿no se escucha? No se escucha. Álvaro, no se escucha, me dicen los hermanos. Creo que es el parlante que falta conectar. Sí. ¿Acá sí se escucha, mis hermanos? Ya. Sí. Acá creo que falta acá conectarlo, mis hermanos. No se preocupe, ahorita lo vamos a ubicar. ¿Sí? En la parte de abajo, Álvaro, por favor, creo que falta conectar el cable nomás. ¿Se ha sacado el día de ayer? Muy bien. En este mes hemos tocado un tema muy importante, que es el amor a la familia. Y nuestro pastor Víctor ha estado tocando los 2 primeros domingos un tema muy importante acerca del amor del esposo a la esposa. El amor del esposo a la esposa. Pero también se ha tocado un segundo tema, el cual se ha titulado el amor de la esposa al esposo. El amor de la esposa al esposo. Un momentito, por favor. Chicos, solamente falta conectar acá nada más, por favor. ¿Sí? Si no, no vamos a poder estar atentos a la prédica. El amor del esposo a la esposa, el primer domingo, y el segundo domingo se ha titulado el amor de la esposa al esposo. El día de hoy, ¿ahora sí se escucha, mis hermanos? ¿Sí? ¿Ahora? 1, 2, ¿ahora sí? Bien, ya. Disculpen, mis hermanos, lo habíamos desconectado ayer. Bien. El amor del esposo a la esposa y el amor de la esposa al esposo ha sido los 2 domingos anteriores. Este domingo vamos a tocar el cuarto tema, el cual se ha titulado el amor de los hijos a los padres. El amor de los hijos a los padres. Y para ello nosotros quisiéramos
abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios nos va a enseñar algo muy interesante en Efesios, que el apóstol Pablo comenzó a decirle a la iglesia que estaba en este lugar. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y puede ser que nosotros lo hemos estado escuchando mucho tiempo, y en algún momento también a nosotros nos han dicho este versículo. Y puede ser que también nosotros como padres hemos usado este versículo también para instruir a nuestros hijos. Pero Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3, nos va a decir algo muy interesante y que va a ser parte del desarrollo de nuestro estudio el día de hoy. El título es El amor de los hijos a los padres, y Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a leerlo una vez más. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nosotros como padres tenemos el deber de parte del Señor de instruir a nuestros hijos, pero también nosotros como padres tenemos el deber de saber cómo tenemos que llevar esa instrucción a nuestros hijos al día de hoy. Si hay algo que nosotros en algún momento podemos errar y podemos equivocarnos, es que nosotros rápidamente podemos decir la palabra, pero nos olvidamos explicar la palabra. Escúcheme muy bien. Nosotros podemos decir rápidamente lo que dice la palabra, pero en algún momento nos falta explicar la palabra. Y el día de hoy nos habla acerca de este texto, lo que tienen que hacer los hijos. Cuando Pablo comienza a escribir a la iglesia en Éfeso, Pablo nos muestra el peso correcto de la salvación. Escúcheme muy bien, el peso correcto de la salvación. Mire conmigo su Biblia, vamos versículos más atrás. Por ejemplo, en el capítulo 1, en uno de los títulos dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. Capítulo 2, el título dice, salvos por gracia. De ahí más adelante, en el mismo capítulo 2, el título dice, reconciliación por medio de la cruz. Capítulo 3, ministerio de Pablo a los gentiles. De ahí sigue el amor que excede a todo conocimiento, la unidad del Espíritu Santo en el capítulo 4. Y en el mismo capítulo 4 hay un segundo título llamado la nueva vida en Cristo. Y capítulo 5, andad como hijos de luz. Escúchenme muy bien. El libro de los Efesios comienza a repartir y a dividir el libro, los 6 capítulos, en 3 primeros capítulos en el cual nos enseña la doctrina, el peso de la salvación. Pero a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 nos comienza a mostrar la practicidad del evangelio, la practicidad de la salvación, la practicidad de ser hijos de luz. Pablo comienza a darle un mayor peso, el peso correcto acerca de la salvación. Pero no solamente Pablo se queda ahí, sino Pablo nos muestra el orden correcto en el hogar. El orden correcto en el hogar. Encontramos, por ejemplo, lo siguiente. Efesios capítulo 5, del versículo 21 hacia adelante, comienza a hablarnos acerca de lo siguiente. Por ejemplo, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Dice, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia para santificarla. Comienza a darnos el orden correcto, pero también Pablo comienza a mostrarnos el comportamiento correcto en el hogar. No solamente nos muestra el peso correcto de la salvación, no solamente nos muestra el orden correcto que tiene que ver en el hogar,
sino nos muestra el comportamiento correcto que tenemos que tener. Y Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos muestra cuál debe ser el comportamiento de los hijos. Cómo tienen que comportarse ellos. Y hay dos enseñanzas muy claras que encontramos. El primero es el obedecer a los padres y el honrar a los padres. El obedecer a los padres y el honrar a los padres. Versículo 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Si hay dos enseñanzas en el comportamiento correcto que tiene que tener el hijo dentro de la familia, es el obedecer y el honrar. El obedecer y el honrar. Vamos a desarrollar estos dos enseñanzas que nos muestra Pablo en el comportamiento correcto dentro del hogar como hijos de Dios. Y cuando hablamos del obedecer, el versículo 1 dice: hijos, ¿qué dice? Obedeced. ¿Qué significa o qué conlleva realmente el obedecer a los padres? ¿Qué significa? ¿Qué conlleva? Y la palabra obedecer en el griego aquí nos dice lo siguiente, que es hupakouo. Esta palabra nos habla en la traducción es escuchar. Obedecer, en esta palabra obedecer es escuchar. Y cuando hablamos de escuchar nos habla que tenemos que escuchar debajo de o sujeto a alguien. La palabra obedecer nos habla que tenemos que hacer, escuchar. Pero para escuchar nosotros tenemos que tener tres implicancias. Tres consideraciones para que nosotros podamos escuchar. Y una de las primeras consideraciones es que tenemos que hacerlo atentamente. Tenemos que hacerlo atentamente, tenemos que oír atentamente, tenemos que prestar atención, tenemos que acercarnos para escuchar. La Biblia nos muestra en Hechos capítulo 12, versículo 13, cuando el Señor a través del Espíritu Santo lo sacó a Pablo de la cárcel. Pablo se acercó a la casa de uno de los de la iglesia y había un grupo que estaba orando por Pablo. En eso Pablo comienza a tocar la puerta. Y dice la Biblia que una niña escuchó y se acercó, abrió la ventanita de la puerta y ¿qué hizo? Lo cerró y dijo: es Pedro, es Pedro, es Pedro. Pero después abrió. Esa acción, cuando la chica escuchó, ¿qué hizo? Obedeció. Y nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a escuchar. Y nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a escuchar. Pero ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a escuchar si nosotros no lo escuchamos? Y qué importante es que nosotros tengamos que hacer un alto. Qué importante es que tengamos que prestar atención. Qué importante es que nosotros nos acerquemos para escuchar. Pero no solamente la palabra obedecer es escuchar, hacerlo atentamente, sino que también tenemos que hacerlo diligentemente. Escúcheme muy bien, tenemos que hacerlo diligentemente, porque dice la Biblia, hijos, y esa palabra obedecer es un imperativo. O sea, no hay cuestionamiento. Es una acción que tenemos que hacerlo. Tiene que realizarse con mayor prontitud. Y nosotros tenemos que seguir enseñando esto a nuestros hijos. Muchas veces decimos, tienes que obedecerme porque soy tu padre. Pero realmente estamos explicando la palabra obedecer a nuestros hijos. Y nosotros siendo hijos, que todavía estamos bajo la tutela de nuestros padres, que nosotros estamos viviendo todavía en el hogar de nuestros padres, ¿estamos comprendiendo o hemos comprendido realmente la palabra obedecer?
Porque la palabra de obedecer es hacerlo atentamente, pero también hacerlo diligentemente. Pero una tercera acción es que no solamente tenemos que hacerlo de estas dos maneras, sino que tenemos que hacerlo voluntariamente. Y cuando hablamos de hacerlo voluntariamente, tenemos que hacerlo de buena gana. Tenemos que hacerlo de buena gana. Puede ser que en algún momento nuestros padres nos piden que podamos hacer algo, pero ya estamos quejándonos, ya estamos diciendo, y al final nosotros mismos nos perjudicamos y comienza la tercera guerra mundial en el cual el padre se molesta con el hijo se molesta con el padre, y por una mala comunicación, por una mala actitud, comenzamos a tener distanciamientos como familia. Mi hermano, mi hermana, dice: hijos, obedeced. Y cuando hablamos de obedecer, significa que tenemos que explicar a nuestros hijos que tienen que aprender a escuchar. Tenemos que explicar a nuestros hijos que tienen que hacerlo diligentemente. Tienen que esforzarse para hacerlo, pero también de hacerlo de buena gana. Puede ser que usted ya tenga sus hijos grandes, y puede ser que ellos tengan su familia, y usted tenga sus nietos. Dios nos invita el día de hoy también a escuchar su palabra para poder refrescar lo que sabemos, pero también para poder llevarlo a nuestras familias, para poder llevarlo a nuestro hijo, que su hijo recién tiene 1 o 2 años, llevarlo a nuestro pariente que tiene algún problema con sus hijos, y hágale ver y entender, y entendamos a través de la palabra que tenemos que hacerlo atentamente, diligentemente y voluntariamente. Dice la palabra: hijos, ¿qué dice? Obedeced. Colosenses 3:20 dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Porque esto agrada a Dios. No solamente nosotros encontramos que tenemos la esencia de la obediencia, sino que hay un estímulo, porque dice la Biblia lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. La esfera de la obediencia es que, hijos, tenemos que obedecer en el Señor a vuestros padres. Si la esencia de la obediencia implica estas 3 cosas, la esfera, el ambiente en el cual se va a dar ello, es que se tiene que hacer, como dice, en el Señor. Y cuando hablamos que se tiene que hacer en el Señor, hay 3 cosas que tenemos que entender. Uno es que tenemos en el Señor una autoridad delegada por Dios. Dice: hijos, obedeced, pero obedezcamos en el Señor, comprendiendo lo que el Señor quiere decirnos. Y una de las primeras consideraciones es que tenemos que comprender que es una autoridad delegada por Dios. Una autoridad que tienen nuestros padres, una autoridad que nosotros como padres tenemos y que tenemos que ser responsables. Una autoridad que nosotros tenemos que aprender a desarrollarla. Una autoridad que nosotros tenemos que aprender a saberla cómo llevar. Pero también como hijos, una autoridad que siempre tenemos que tenerlo presente. Porque es una autoridad que Dios le ha delegado ¿a quién? A los padres. No solamente hablamos de una autoridad delegada por Dios, sino es una autoridad modelada. Una autoridad modelada, porque en medio de esa delegación de autoridad, Dios comienza a tratar con nosotros. Si somos padres que estamos en el Señor, consideramos la palabra, esa autoridad modelada en el cual nosotros tenemos que dar normas, reglas, para poder, en este caso, llevar a la persona a un correcto crecimiento. No podríamos concebir en nuestra mente, si nosotros somos padres y no hemos puesto normas, no hemos puesto reglas, no hemos dado, en este caso, reglas claras a nuestros hijos, entonces ¿cómo ellos van a crecer? Me llama mucho la atención que cuando pasamos por la Panamericana Sur
y en este caso comenzamos a ver algunos árboles que recién están empezando a crecer, comienzan a ponerle un palito y lo comienzan a amarrar. No sé si usted ha visto. Y estos comienzan a crecer. ¿Y cómo comienzan a crecer estos arbolitos? ¿Pero por qué? Porque hay una vara. Y esa vara es como una regla, una norma, una dirección. Y no solamente es que nosotros tenemos una autoridad delegada por Dios, sino que nuestra autoridad tiene que ser modelada. Ahora, puede ser que nosotros tengamos hijos pequeños y obviamente la autoridad tiene que ser cada vez más, tenemos que decir las cosas 1, 2, 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque es natural. Si nosotros tenemos hijos, adolescentes, igual tenemos que decir las cosas, pero tenemos que saber guiarlos. Pero ¿qué de nuestros hijos si ya tienen 24, 25? ¿Qué de nuestros hijos en este caso que ya pueden tener su familia? Ahí entra ¿qué? El oportuno consejo. O el consejo oportuno. Porque vamos a modelar en la vida de nuestros hijos, pero no vamos a modelar, así como modelamos la vida de nuestros hijos a los 3, 4 años, no vamos a modelar a un hijo que tiene 25, 26, 27 años. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo hacerlo en su momento. Si nosotros tenemos ya hijos con familia, ¿cuál es nuestra responsabilidad como autoridad y como padres? Darles un consejo oportuno, porque aún en nuestros consejos seguimos modelando la vida de nuestros hijos. Nosotros, siendo hijos, tenemos que aprender a comprender que la autoridad viene de Dios, pero como hijos también nosotros tenemos que entender que nuestros padres nos dan las reglas, las normas para que nuestra vida siga creciendo derechito. No solamente hablamos de estas dos características, sino la última es que una autoridad delegada por Dios es una autoridad proyectada. Y hablamos de una autoridad proyectada porque a través de lo que el Señor nos ha delegado, ellos pueden ver a Dios. Escúchenme muy bien, ellos pueden ver a Dios. Porque nosotros como padres, nuestra primera responsabilidad que tenemos que darle es amor. Y al darles amor, nosotros también estamos proyectando cómo es el amor del Padre Dios para con nuestros hijos. Pero ¿qué de ese padre, qué de esa madre que no le da amor a sus hijos? ¿Qué de ese padre, qué de esa madre que no le da ni siquiera un abrazo? ¿Qué de ese padre, esa madre que ni siquiera le da un beso, un buenos días? ¿Qué de ese padre o de esa madre que cuando su hijo se acerca le dice no me fastidies? ¿Qué proyección de autoridad con respecto a Dios estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos? Y nosotros como hijos, si la Biblia nos dice que es en el Señor, tenemos que seguir comprendiendo que esos consejos, esas reglas, esas normas que nuestros padres nos dan, tenemos que nosotros saberlas aplicar, porque a través de la autoridad que nuestros padres tienen, Dios también es autoridad para nosotros. Pero solamente vemos a la persona y no vemos a la autoridad máxima que está detrás de la persona. ¿Y esa autoridad quién es? Dios. La esencia de la obediencia tiene estas tres características que hemos hablado. El ambiente, la esfera de la obediencia es la autoridad dada por Dios. Lucas capítulo 2 versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y cuando comienza a decir el versículo 52 de Lucas, este texto nos habla de 4 áreas interesantes en el cual Jesús crecía: en el área intelectual, en el área física, en el área social, en el área espiritual. Y sus padres fueron quienes tuvieron esa autoridad dada por Dios para que Jesús comience a desarrollarse como ser humano. Intelectualmente sus padres tenían que en este caso enseñarles. Espiritualmente tenían que enseñarle la ley.
Físicamente los padres tenían que elegir qué es lo que iba a comer Jesús para que pueda crecer. Y no había ningún pero de por medio. No es como ahora que los padres agarran y le pueden decir a su hijito: hijito, ¿qué quieres comer hoy? Cuando la autoridad viene de parte de Dios hacia los padres para saber qué es lo bueno y qué es lo malo con nuestros hijos. Pero no solamente es en la parte intelectual, la parte espiritual, la parte física, sino también la parte social, porque dice en gracia para con los hombres. Y los padres también tienen esa norma y esa regla y esa autoridad dada por Dios para poder aconsejar y decir: hijo, ten cuidado. Hijo, no vayas, mejor quédate. El amigo con el cual sales o la amiga con la cual estás compartiendo no tiene paz mi corazón. No porque tú puedas hacer algo malo, porque yo sé cómo te he criado, yo sé quién eres tú, sino las personas que están a tu alrededor. Pero hoy en día, ¿qué escuchamos de los padres? Yo ya le he dicho 3, 4 veces. Que él haga lo que quiera. Que ella haga lo que quiera. ¿Realmente el padre o la madre está ejerciendo su autoridad? Ojo, no estamos hablando de una autoridad impositiva. No estamos hablando de decir así es y así tiene que ser. Porque la autoridad está también ligada al respeto. La pregunta es si nosotros nos hemos ganado el respeto para con nuestros hijos. Y en medio de ese respeto, impartir esa autoridad que el Señor nos ha dado. Si nosotros tenemos hijos que son creyentes en el Señor, que han aceptado a Cristo en su corazón, entonces ellos van a poder comprender rápidamente. Pero ¿qué de ese joven, qué de esa señorita que no considera a Cristo en su vida? Dios tiene que darnos mucha sabiduría. Dios tiene que darnos las palabras correctas para saber cómo poder llegar al corazón y de esa manera que ellos puedan vernos a nosotros como autoridad, como respeto, y de esa manera nos puedan considerar. Amén. La esencia de la obediencia, la esfera o el ambiente donde se da la obediencia, que es en el Señor, pero el estímulo para la obediencia. Una tercera consideración, el estímulo para la obediencia. Y cuando hablamos del estímulo para la obediencia, dice la Biblia, porque esto es justo. Y cuando hablamos acerca del estímulo, vamos a hablar de una manera subjetiva. Y cuando hablamos de una manera subjetiva es, ¿por qué es justo que tengamos que obedecer a nuestros padres de manera subjetiva? Es porque ellos nos dieron la vida. Porque ellos nos cuidaron y nos atendieron de pequeños y nos siguen cuidando hoy en día. Porque trataron de darnos lo mejor en medio de las posibilidades que ellos nos han podido brindar. Hasta muchos de ellos han dejado de comer para darnos a nosotros. O dejaron de comprarse una zapatilla, un polo, pensando en nosotros. O esa madre que el esposo le deja un dinero para que lo pueda desarrollar en la casa. Y cuando va a un lugar, ¿en quién piensa primero? En los hijos. Negándose a uno para que los hijos puedan seguir creciendo, puedan seguir saliendo adelante. Otra consideración, que en medio de la enfermedad movieron cielo, mar y tierra para que podamos ser atendidos y de esa manera podamos ser restaurados en medio de nuestra salud. Las desveladas en las noches. El poder salir rápidamente en la madrugada para tomar y traer un taxi al hogar y poder sacar al niño, a la niña, o al joven o al adolescente, y de esa manera ser atendidos. Porque como padres, ¿qué queríamos o qué deseamos? Es que nuestros hijos puedan estar bien. Siempre están dispuestos a ayudarnos emocionalmente, preguntándonos qué nos pasa. Y muchos nos dicen, estoy bien. No me digas nada, estoy ocupado. Ayudarnos hasta económicamente, pero también ayudarnos hasta espiritualmente, porque muchos de nosotros podemos seguir orando por nuestros hijos. Si nosotros tendríamos que quedarnos, porque es justo, podríamos quedarnos hasta ahí,
con lo que hemos nombrado y seguro muchas otras cosas más. Pero también podemos decir lo siguiente: ¿por qué obedecer a nuestros padres? Porque es justo, de una forma objetiva. Y cuando hablamos de una forma objetiva es la siguiente: es que Dios nos habla de una justicia objetiva, de lo que manda y lo que ha establecido. O sea, lo que el Señor ha dicho, se hace. Lo que Dios dice, se va a realizar. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Punto. No hay cuestionamiento. No hay cuestionamiento. No, pero me trataron mal. No, pero me lo dijo de esta manera. Muchas veces los padres podemos errar de esta manera. En las formas, escúchenme bien. Podemos errar en las formas. Pero ¿cuál es el fondo? Que queremos el bienestar ¿de quién? De nuestros hijos. Y lo que tenemos que hacer muchas veces nosotros como padres es saber desarrollar las formas correctas para que nuestros hijos puedan seguir siendo encaminados correctamente. Por eso encontramos muchas veces esa incomodidad de los chicos. Por eso encontramos muchas veces que cuando uno le habla a los chicos de los papás, ¿pero por qué? Porque hemos fallado ¿en qué? En las formas. Porque hemos fallado ¿qué? En las formas. Necesitamos mucha sabiduría de parte del Señor para saber en qué momento entrar con un consejo. Necesitamos mucha sabiduría de parte del Señor para saber cómo entrar con un comentario, con una acción. Pero lo que tanto usted como yo deseamos que es que nuestro joven, que nuestra señorita sea realmente cuidado. Que deseamos lo mejor para ellos. Objetivamente dice la Biblia que es justo. O sea, lo que Dios dice es. Pablo no nos habla del merecimiento. Pablo nos habla porque es un mandato. Y Pablo nos habla interesantemente que en el versículo 2 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo comienza a desarrollar la obediencia, pero saca a relucir un mandamiento que tiene promesa. O sea, hace entender a sus lectores que es un mandato el poder obedecer a nuestros padres, que no hay cuestionamiento. La motivación de obedecer a los padres es porque Dios lo ordena. No entra en percepción si fueron buenos o fueron malos. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Un primer punto, la esencia de la obediencia, que tiene que ser atentamente, voluntariamente, diligentemente. El ambiente en el cual se da la obediencia es que tiene que ser en el Señor. Y la persona tiene que comprender que en el Señor el padre y la madre tienen autoridad. Una autoridad delegada por Dios, una autoridad en la cual hay normas y reglas, una autoridad en la cual nosotros tenemos que poder seguir adelante, una autoridad en la cual tenemos que reflejar a Dios. Pero también hablamos de un estímulo que es justo. Y cuando hablamos de la justicia podemos hablarlo de una forma subjetiva, con todo lo que hemos hablado, pero de una manera objetiva, en el cual es un mandato. Amén. Pero también nosotros podemos decir lo siguiente: no solamente el Señor a través de Pablo nos habla que tenemos que obedecer a nuestros padres, sino también nos habla que tenemos que honrar a los padres. Escúcheme muy bien, tenemos que honrar a los padres. Versículo 2 al 3 dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué dice? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Un primer punto que tenemos que desarrollar en esta segunda enseñanza es la importancia de honrar a los padres. La importancia de honrar a los padres. Es importante porque en el versículo 2 comienza a hablarnos y comienza a relacionarnos con el mandato que el Señor le dio a Moisés a través de la ley. Escúcheme muy bien. Es importante el honrar a nuestros padres porque Pablo lo relaciona con el mandato, con los mandamientos que le dio a Moisés en la ley. Comienza a hablar de 4 mandamientos, pero el 5.º mandamiento les habla de honra a tu padre y a tu madre. Mientras que los primeros 4 comienza a hablar acerca de la relación del hombre con Dios, a partir del mandamiento 5.º habla de la relación del hombre con los hombres. Jesús mismo comienza a desarrollar en resumen el gran mandamiento al decir: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es importante honrar a nuestros padres porque es parte de nuestra relación con Dios. Escúchenme muy bien, es importante honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahí se refleja nuestra relación con Dios. Yo no puedo decir que soy un buen creyente, yo no puedo decir que soy un buen cristiano si realmente hoy por hoy mi relación con mis padres está deteriorada. ¿Usted quiere saber cómo es realmente nuestra comunión con el Señor? Veamos cómo es la comunión con nuestros padres. Si tenemos a padres que vemos, oímos, escuchamos y los podemos tocar y no tenemos una relación muy bien con él o con ella, ¿cómo vamos a tener una relación correcta con el Padre que no vemos, que sabemos que está con nosotros? ¿Cómo vamos a tener una relación con Él? Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a saber relacionarnos con nuestros padres. ¿Es importante honrar a nuestros padres? Sí. Y es importante porque nos habla acerca de cómo está nuestra relación con Dios. Romanos capítulo 13 del 8 al 9 dice: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo. Tenemos que amar a nuestros padres. Y muchas veces nos quedamos limitados por los aciertos o desaciertos que ellos han tenido en nuestra vida. Pero nos olvidamos que si somos hijos de Dios, el Señor nos enseña que tenemos que amarlos a ellos primeros. Romanos capítulo 13 del 8 al 9 nos dice: ama a tu prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestros padres. Podemos tener una buena relación con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la iglesia, una buena relación en el ministerio, una buena relación con nuestros pastores, una buena relación entre nosotros, pero nuestra relación con nuestros padres no es la correcta. Entonces realmente no hemos aprendido y no estamos siendo conscientes que es honrar, porque el honrar empieza primeramente teniendo una buena relación con Dios y con nuestros padres. Amén. Por eso la Biblia nos enseña, interesantemente, que Él toma el nombre de Padre y lo delega al ser humano que tiene un hijo para decir Padre y Madre. Encontramos que Dios creó la paternidad para que sea el primer reflejo de Dios dado al hombre. Y nosotros tenemos que desarrollar eso. No solamente es la parte del hijo que tiene que aprender ello, sino también es la parte del padre que tiene que comprender para saber desarrollarlo correctamente.
¿Qué pasa si ese padre no se da tiempo para hablar con su hijo? ¿Qué pasa si esa madre solamente para quejándose del hijo? ¿Qué pasa si solamente los padres comienzan a ver los errores o las debilidades del hijo, de la hija? Estamos ayudando a nuestros hijos a que ellos puedan tener una buena relación con nosotros. Porque así como en el matrimonio, en una relación de pareja, se destruye o se quiebra, porque por ambos lados hay una situación que no hemos hecho correctamente, de la misma manera pasa con los hijos, con los padres. Porque también es nuestra implicancia de algo que nosotros no estamos considerando. No solamente hablamos de la importancia es de honrar a nuestros padres, sino que también esa importancia da bienestar dado por Dios. Y cuando hablamos de ese bienestar dado por Dios, dice la Biblia, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es importante honrar a nuestros padres porque en medio de esa honra reflejamos cómo está nuestra relación con Dios. Pero es importante honrar a nuestros padres porque hay un bienestar, hay una bendición de parte del Señor. Y una primera bendición que nos habla, una primera promesa, es una promesa de prosperidad. Pero escúcheme bien, cuando hablamos de prosperidad no significa, sino es que lo que yo hago está avalado por Dios. Esa palabra para que te vaya bien es bien hecho, adelante, sigue. ¿Qué nos habla? De lo que yo hago, de lo que yo voy a emprender. Va a estar avalado por Dios. A Dios le va a agradar. ¿Pero por qué? Porque estoy honrando a mis padres. Una importancia de prosperidad. ¿Se acuerda cuando el Señor habló con Josué y le dijo, para que te vaya bien en todo? Y él le dijo, guarda la ley, para que te vaya bien. Esa palabra bien significa prosperidad. Y cuando habla de prosperidad no significa vamos a ser ricos, vamos a tener dinero, sino es que lo que tú emprendas, lo que tú hagas, yo lo voy a avalar. Encontramos muchas veces a nuestros hijos o a hijos que se proyectan a hacer A, B, C cosas, pero no sale como ellos esperan. Y rápidamente podemos buscar culpables. Y uno de los primeros culpables, tú, porque tú no me ayudaste, tú, porque no me diste. Y los primeros culpables, ¿quiénes son? Los padres. Pero la persona tiene que ponerse a pensar que es importante la honra para que nos vaya bien. ¿Cómo Dios va a avalar? ¿Cómo Dios va a decir, anda, adelante, sigue adelante? Si nuestra relación con nuestros padres está totalmente mal, está resquebrajada. Por eso es importante que nuestros hijos tengan una buena relación con nosotros y en medio de ello nosotros ayudarles. No hagamos tan distante esa situación, sino nosotros acerquémonos, cortemos las brechas para que esa relación también sea mejor entre nosotros. Creo que a una edad determinada no podemos vivir con rencor a nuestros hijos. Escúcheme muy bien. Pienso que a una edad determinada no es bueno vivir con un rencor a nuestros hijos. Porque así podríamos vivir largamente, que nuestra vida es más corta que la de ellos. Y creo que ahí, hasta en esa misma situación, nosotros enseñamos a perdonar a nuestros hijos, porque los perdonamos y ahí mostramos el reflejo del amor de Dios hacia ellos. Mis hermanos, el bienestar no solamente nos habla de una promesa de prosperidad para que les vaya bien, sino también una promesa de temporalidad. Y cuando hablamos de temporalidad, nos habla de que puedan ser de larga vida sobre la tierra. Estas dos promesas, tanto de prosperidad, de bienestar y de temporalidad, nos habla de una estabilidad social. Un hijo, una hija quiere ser estable socialmente,
O sea, que sepa conducirse correctamente en este mundo. En medio de las crisis, en medio de las situaciones, en medio de las ideologías que podemos entender, ver hoy en día en la sociedad. El que honra a su padre y a su madre va a tener una estabilidad social. Y cuando hablamos de una estabilidad social no significa que lo demás se va a acabar, sino que va a pararse firmemente para saber cómo vencer, cómo no caer en medio de todo lo que la sociedad nos pueda mostrar. Por eso es importante que nuestros hijos aprendan a honrar a los padres. No solamente hablamos de la importancia de honrar, sino cuáles son esas implicancias de honrar a los padres. Y podemos ver dos cosas. Primero, la actitud correcta. Y la actitud correcta, primeramente, es obediencia. Obediencia. Y esa obediencia tiene que ser explicada en estas tres cosas que hemos dicho inicialmente. Pero también tiene que haber respeto. Respeto. Pero nuevamente volvemos a decir lo siguiente. Muchos de nuestros hijos pueden temernos a nosotros. Pueden temernos a nosotros. Pero no necesariamente porque ellos hacen lo que nosotros decimos. Es porque no lo hacen porque nos respetan, sino porque nos temen. Y nosotros tenemos que tener de parte del Señor la sabiduría para poder llegar a su corazón y de esa manera que ellos aprendan a respetarnos. El inicio de un respeto que podemos tener nosotros como padres hacia nuestros hijos, el inicio para que nuestros hijos nos respeten, escúcheme muy bien, es el ejemplo. El ejemplo. Si usted tiene un carro y pasa la luz roja, y su hijo mira que se pasó la luz roja, ¿le va a respetar? Si usted está en una reunión familiar y comienzan a sacar cerveza, licor, y usted acepta ello, ¿usted cree que su hijo le va a respetar? Si usted no se tratan bien como esposos, comienzan a levantar la voz, comienzan a desconocerse y a descontrolarse, y esa escena lo ven los hijos, ¿usted cree que lo va a respetar? Si usted dice una cosa y no lo hace, y comienza en este caso a hacer que su palabra no tenga valor, ¿usted cree que su hijo lo va a respetar? Si comienza a hacer de la mentira parte de su vida y decir ya después le doy, ya después casera le pago y está con su hijo, ¿usted cree que su hijo lo va a respetar? La obediencia está, el mandato está, obedece a tu padre. El mandato está, honra a tu padre. Pero ¿qué hacemos nosotros como padres para que realmente nuestros hijos entiendan y comprendan y de esa manera lo puedan hacer? La actitud correcta para honrar a nuestros padres es la obediencia. La actitud correcta es el respeto. Levítico 19 del 1 al 3 dice lo siguiente: da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel. Sé santo porque yo, el Señor tu Dios, soy santo. Cada uno de ustedes tengan gran respeto por su padre y su madre, y siempre guarden mis días de descanso. Yo soy el Señor, su Dios. Comienza Dios a decir, yo soy santo, sean santos. Pero después dice, honra a tu padre y a tu madre. Respétenlos. Respétenlos. Mis hermanos, tenemos de parte del Señor que nuestros hijos nos respeten. Pero es nuestra responsabilidad el desarrollar ese respeto en nuestros hijos. El que realmente ellos nos respeten. Que no solamente se quede en un concepto, sino que lo vean también en nuestra vida práctica. Una actitud correcta es la obediencia, respetarlos, pero también estimarlos y valorarlos. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Qué importante es estimarlos y valorarlos.
qué importante es tomarle en cuenta sus consejos. La actitud correcta, pero también nos habla de una acción correcta, que es tenemos que cuidar de ellos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4 dice: pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a los padres con el cuidado. Esto es algo que le agrada a Dios. El cuidado. El cuidado que tienen que tener los hijos hacia los padres. A manera de conclusión, podemos decir dos cosas. La obediencia no es una opción, es un mandato. La obediencia no es una opción, es un mandato. Pero es un mandato que nosotros como padres tenemos que aprender a explicarlo. Escúcheme muy bien. No es una opción, es un mandato. Pero es nuestra responsabilidad como padres explicarlo. Porque ellos también van a llegar a ser padres. Amén. Pero una segunda consideración es que la honra es un reflejo de tu relación con Dios. Dices que amas a Dios como amas a tu Padre. Dices que respetas a Dios, respetas a tu Padre. Dices que obedeces a Dios, obedeces a tu Padre. Porque hay una relación. El honrar es un reflejo de tu relación con Dios. Hasta ahí podríamos decir: pastor, hubiera traído a mi hijo. Pastor, al segundo culto lo traigo para que escuche. Pero yo quiero terminar con esta frase. Escúchenme muy bien. Podremos llegar a ser padres. Y muchos de nosotros somos padres. Podremos llegar a ser padres, pero nunca vamos a dejar de ser hijos. Puede ser que usted, ya sus hijos son mayores, tienen su familia, pero también usted tiene un padre, seguro mayor, que no está con usted, o seguro está en provincia. O tiene también a su mamá, o tiene a su suegro, a su suegra. Usted sigue siendo hijo. No se olvide que podemos llegar a ser padres, pero nunca vamos a dejar de ser hijos. Y en medio de ello también tenemos que obedecerlos y tenemos que honrarlos. Porque también en medio de ello nosotros reflejamos cómo está nuestra relación con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, tu palabra es práctica. Y necesitamos, Señor, sabiduría de lo alto para poder comprenderla. Necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestros corazones, nuestras mentes. Y de esa manera, Señor mi Dios, saber cómo usarla en esta sociedad que nos vivimos, Señor. Una sociedad en la cual tu palabra misma nos enseña. Hay personas que viven sin afecto natural. Personas, Señor mi Dios, que son desagradecidas. Pero nosotros, Señor mi Dios, comprendemos que tenemos que obedecer, tenemos que honrar. Tenemos que obedecer a nuestros padres, tenemos que honrar a nuestros padres. Y puede ser, Señor mi Dios, que hasta nuestros padres hoy por hoy no están con nosotros.
Y nosotros como hijos no hemos sido obedientes, no los hemos honrado. Perdónanos, Señor. Queremos, Señor mi Dios, ser hijos, hijas tuyas, Señor, que glorifiquen tu nombre en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia. Oramos, Señor, por estos hijos, Señor, por nuestros hijos que están alejados de ti, que habiendo escuchado tu palabra, Señor, no te consideran. Perdónanos, Señor, si es que en algún momento hemos ejercido una autoridad impositiva, una autoridad a la fuerza, que en vez de acercarlos a ti, se han alejado de ti. Señor, permítenos restablecer ello, siendo ejemplos a sus vidas, siendo, Padre Santo, padres amorosos, Padre, Señor, que le importa la vida de sus hijos. Señor, guíanos, Padre Santo. Oramos por nuestros hijos, para que ellos, Padre Santo, aprendan a considerar tu palabra, aprendan a considerarte a ti, y que tu Espíritu Santo les hable, para que, Señor mi Dios, puedan obedecerte a ti, y que de esa manera, Señor, comprendan que la relación contigo se mostrará en la relación entre los hombres, entre nosotros como padres. Gracias, Señor, te damos por ese tiempo. Te bendecimos, Señor, te honramos. En el nombre de Jesús. Amén.